día de hoy tenemos el episodio 10. Hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con pymes, los retos que tienen las pymes en México, en el contexto actual de México y en el contexto del nearshoring a nivel mundial. Gracias, Jorge, por estar con nosotros otra vez aquí platicando de estos temas tan importantes. Y te quiero hacer una serie de preguntas y luego vamos discutiéndolas, ¿no? ¿Qué es una pyme? ¿Por qué tenemos que voltear a ver hacia las pymes aquí en México? ¿Y qué retos se están enfrentando actualmente? No, pues muchas gracias. Ahí hemos venido hablando en los capítulos pasados de nearshoring, pero creo que nunca habíamos abordado el tema de las pymes. Y las pymes es el punto medular de todo lo que viene siendo el crecimiento de México. Ahora, pymes, bueno, pues son las pequeñas y medianas empresas que de alguna manera representan, si lo ponemos un poquito de contexto, por qué son tan importantes, porque generalmente empezamos a hablar de las grandes empresas, de las transnacionales, que son las que generan empleo. La realidad es que las pymes son las que mueven el país. Si vemos los números, estas han estado creciendo los últimos años pues de manera importante, de manera exponencial, por decirlo de otra forma. En México tenemos aproximadamente, de acuerdo a datos del INEGI, el último censo de pymes, alrededor de 5 millones, 4.9 millones, si queremos ser exactos, de pymes, de diferentes industrias. Okay. Entonces, es una parte importante, como tú bien sabes, para empleo y lo que viene siendo para el crecimiento de la economía. Sí, pagan impuestos, generan empleados, sí. Tienen proveedores directos e indirectos, entonces es el motor de la economía. Y en porcentaje, si viéramos las pymes en comparación con las grandes empresas, ¿qué porcentaje de la economía mexicana ocupan las pymes? Las pymes generan aproximadamente el 45% de toda la economía de México. Okay. O sea, representa el PIB, si lo queremos ver en contexto. Y eso, como bien lo decías, pues empieza a generar el círculo virtuoso, pensando desde el punto de vista que todo esto es positivo, el crecimiento de las pymes, porque se generan más empleos. Okay. Es más, si empezamos a revisar los datos de empleo, las pymes solitas representan casi el 75% de todo el empleo que generan las empresas en México. Ok, perfecto. Ahora, si lo ves actualmente en el contexto del nearshoring, ¿hay una oportunidad de ellas, para ellas? Es decir, lo que está dejando de tener de negocio o que se está trasladando de China hacia algún otro lugar o que se está trasladando de Asia hacia algún otro lugar, ¿cuál es la oportunidad para ellas? ¿Qué es lo que se está captando actualmente en México? Mira, las pymes, si nos ponemos a revisar, como ya lo dijimos, representan casi el 50% de la economía del país. Y casi el 80%, redondeando números, porcentajes del empleo. Entonces, pero tienen también grandes retos. Por ejemplo, en el caso de nearshoring, es una gran oportunidad para las pymes, pero es importante abordar todos esos desafíos que se tienen. Uno de ellos, que creo es de los más importantes y de ahí se desencadena el resto, es que tienen que buscar la manera de insertarse en todo lo que viene siendo la cadena de suministro, la cadena productiva. Desde dos visiones. Primero, insertarse en las cadenas nacionales y luego en las internacionales. Van de la mano, pero bueno, si no estás insertada en la cadena nacional es evidente. Menos en la internacional. Exactamente. Entonces es una parte bien importante. Oye, ¿y qué participación de mercado está capturando México versus países asiáticos en el nearshoring? Mira, ahí pues es un reto. Están los países asiáticos y China, pongámoslo aparte. Ahí pues se habla mucho, a final de cuentas Estados Unidos importa mucho de China y lo que viene siendo, bueno, China también importa mucho de los países desarrollados, específicamente de Estados Unidos. Pero con todo este tema de la pandemia, pues se rompieron, ya hemos hablado en muchos capítulos sobre, se rompieron las cadenas de suministros, hay que reconstruirlas y en esta reconstrucción pues se empiezan a acomodar toda la parte del movimiento de lo que viene siendo la entrega de los productos, los insumos.
Si empezamos a ver, o por poner algunos ejemplos, en el caso de China, bueno, más bien, lo que importa a Estados Unidos de China, sí ha tenido una baja en el porcentaje de lo que representa del total de las importaciones de Estados Unidos. Mira, varía de sector a sector. ¿Sí? Si ponemos algunos ejemplos, por ejemplo, si empezamos a hablar de los productos de alto valor agregado, como viene siendo todo lo que es computación, todo lo que viene siendo autopartes, semiconductores, todo eso. Por ejemplo, particularmente en el caso del los accesorios a computadoras, es bien interesante porque volteamos a ver a China y China está exportando está perdiendo un mercado de las exportaciones a Estados Unidos, o veas desde otro punto de vista, las importaciones de Estados Unidos de China han caído aproximadamente, la participación de mercado, no caída, la participación de mercado más o menos un 25%. ¿Sí? Ahí lo interesante es decir, bueno, ¿para dónde está yendo? Exactamente. Estados Unidos sigue requiriendo esos productos, vaya. Y ahorita hablo de accesorios a computación, pero también están las televisiones, los equipos de comunicación, todo lo que es electrónico. Más o menos la caída es similar, 23, 20, 25, 23. Y nosotros pensaríamos, bueno, estamos hablando en México de que está la oportunidad, vamos a aprovechar esa oportunidad, vamos a captar e exportar esos productos a Estados Unidos, que es lo que está dejando de atraer de calzado, de por ejemplo, se ha recuperado, ¿no? ¿Cuál, perdón? Calzado. Calzado porque México también era tradicionalmente productor de calzado, pero le pegó China. Y ahorita se está recomponiendo, digamos, el mercado mexicano se está recuperando por la caída de China, ¿no? Entonces... fíjate, pero esa es una cadena, es bien interesante lo que estás diciendo, es bien importante el identificar cuáles son las cadenas que tenemos, que decía ahorita nacionales, es una cadena interesante, bien armada por ejemplo, León, toda esta zona occidente, pues es calzado, también ropa y demás. Eso pues es tradicionalmente para México, pero nos quitó mercado Estados Unidos, China en su momento. Y ahorita rápidamente se puede insertar nuevamente en México. Pero si hablamos de los productos de alto valor agregado, que es lo que queremos y lo que genera, que más adelante yo creo que vamos a hablar, sería importante hablar de eso, de que tenemos que cachar de alguna manera esos productos de alto valor agregado, que son los que mencionan, aparatos electrónicos y que ese 25%, 20% en promedio lo agarre México. El tema aquí es que pues, tenemos una mala noticia. Tenemos muchos competidores, exactamente, ¿no? Y muy fuertes y con muy buenos incentivos. ¿Sí? Y ya lo hemos conversado, no sé si recuerdas cuáles países eran. Era Taiwán, teníamos a Japón, que de alguna manera estaba insertado. Indonesia. ¿Sí? Singapur. Singapur también, algunos países asiáticos. Y el tema es que ellos están... La India también es importante, y Vietnam. ¿Sí? Básicamente India, Vietnam, lo que viene siendo Indonesia, ¿sí? Taiwán, de alguna manera, esos son los países que han estado escuchando. Y de estos porcentajes que andan rondando los 20%, ellos están llevando el 80% de ese 20%. Es decir, por poner un ejemplo particular, por ejemplo, en el caso de accesorio de computación, se ha perdido de participación China con Estados Unidos en las importaciones de Estados Unidos, 27%. Lo que han capturado los países asiáticos es el 23% de eso, dejándole a México únicamente el 1.3%. Es decir, de esa oportunidad que dejó China de lanzar productos hacia Estados Unidos, México nomás cachó el 1.5%, 1.8%. El resto, estos países asiáticos que estamos conversando. Bueno, y de productos de tecnología de alto valor agregado. Entonces, pudiera decir que aun y cuando tiene un impacto significativo en México, esta captación realmente es marginal. Sí, fíjate, si la estamos aprovechando, yo le diría de esta manera, lo estamos aprovechando, sí, muy poco, es correcto. O sea, podemos todavía captar más. El tema es que... No tenemos la infraestructura. Exacto. Pues infraestructura y las pymes, porque mucho de esto, pues el insumo son las que proveen a las grandes empresas, son las pymes.
no están preparadas para poder ofrecer la calidad, para ofrecer lo que viene siendo la tecnología, no tienen los elementos de desarrollo digital que requieren las empresas y se empiezan a frenar un poco. Quisiera platicar de unos temas bien puntuales. Sí, a ver, vamos. Tenemos televisiones, equipos de video, 25.3 que cayó en China, y estamos aprovechando de ese 25.3 el 9.9. Correcto. Perdóname, el 16.4. Fíjate, ese dato que acabas de ver ahí es el más interesante, que hemos estado aprovechando más. O sea, sí pareciera ser que tenemos más capacidad de televisiones, menos en accesorios de computación, no lo estamos captando. No, exacto. No estamos captando equipos de comunicación. Tenemos de un 24.8 que está cayendo en China, lo están captando en un 22.9 en países asiáticos, México 1.2. O sea, hay temas que son alarmantes porque prendas de vestir cayó un 9.2. Los países asiáticos agarraron un 7.8 y nosotros un 0.7. Sí. Electrodomésticos cayó un 7.8. Países asiáticos 1.6 y nosotros un 0.9. Electrodomésticos, vaya, y tenemos todo un clúster de eso en México. No lo estamos aprovechando. Entonces, pareciera ser que el impacto ha sido muy positivo en nearshoring, pero por mucho no lo estamos captando. Y entonces falta muchísima tarea de alguien, que ya lo platicaremos, o de todos, pero el tema es que hemos tenido un beneficio que pudiera ser mayor, ¿no? O sea, si estuviéramos todos alineados haciendo nuestro trabajo, digamos que esa sería mayor. Ya vimos qué productos, y en tu opinión, ¿por qué no se están aprovechando esas oportunidades? ¿Dónde están los huecos? Aparte de como lo dijimos, los accesos a los mercados, el poderse insertar en una cadena de suministro. ¿Cuál crees que sea el principal problema para estar captando todos esos temas? Y no te quiero inducir, pero lo hemos platicado mucho. Ya lo hemos, inclusive en los capítulos anteriores. Y hay temas que, bueno, pues tú eres más experto en toda la parte de regulación, la parte fiscal. O sea, esos dos temas, lo fiscal, lo regulatorio y la parte de trámites, tramitología, que se requiere, se tienen grandes retos ahí. Esos son dos. Pero otros más que están por ahí hablamos mucho de que tenemos infraestructura y tenemos un tema de logística interesante. ¿Lo tenemos? La respuesta es sí. Pero a la hora que nos comparamos con estos países asiáticos... Sí, estamos en pañales. Exactamente. Y ahorita, si quieres, empezamos a conversar algunos datos de esto. Lo otro es el costo laboral y capacitación. También es un reto, vaya. Aquí el reto, a lo mejor para los que nos están escuchando, nos están viendo, les pudiera sonar extraño a lo mejor lo que voy a decir. Antes se venían a México, volteaban a ver a México, porque decían, allá el costo laboral es más barato. Sí. Cosa que ya dio la vuelta. Ya somos inclusive más caros que algunos de los países que ahorita mencionamos. Okay. Entonces eso pues se vuelve no tanto una oportunidad, pero sí tenemos otras cosas que van de la mano con eso, que viene siendo la parte de capacitación. Entonces, y la cercanía, ¿no? La cercanía cuando estén. Creo que ese es el punto importante, ¿no? Pro, tenemos cercanía. Contra, ya no somos los más baratos. Tenemos algunos temas de infraestructura, es decir, oportunidades, porque no alcanzamos a recibir toda la inversión que se quisiera venir, porque hay cola lo hemos dicho muchas veces, para los parques industriales. La capacidad está rebasada. O viéndolo a largo plazo es el tema de electricidad, o el tema de agua que no hay en el norte, o la suma de todos los factores, como por ejemplo que estamos entrando en 2024 a elecciones, y tú sabes que en elecciones la inversión pública frena, pero la privada también, porque está esperando ver qué pasa después. Entonces, se nos viene el nearshoring a México, pero el tema es cómo captamos esas inversiones ante estas situaciones muy específicas, ¿no? Muchas oportunidades, muchos retos. Exacto.
exacto. Fíjate, y si empezamos a revisar estos puntos, que uno, bueno, no lo mencionamos, pero está implícito toda la parte de innovación y tecnología. Eso vaya, si queremos ganar esos 20% de mercado que se está dejando ahí por parte de China, la innovación en la tecnología es un punto medular, porque si empezamos a ver lo que tienen esos países asiáticos, es demasiada inversión en innovación, demasiada tecnología, demasiados temas de desarrollo, de transformación digital en las empresas, que ahorita, pues si van a llegar a empresas transnacionales, pues ellos están esperando que también las pymes nacionales tengan eso. Entonces voltearíamos a ver el caso de Corea, ¿no? Sí, Corea es un país interesante. Porque ahora vamos a extrapolar Corea a la oportunidad que tenemos, ¿no? Porque debiera ser el caso de estudio en el contexto actual de México, porque ellos supieron, sin un fenómeno como el nearshoring, invertir en los temas que atraen a la inversión al país, ¿no? En este caso, hemos platicado y hemos hecho algunas publicaciones en periódicos importantes donde estamos platicando del caso de Corea. ¿Qué opinas tú? ¿Qué es lo que hizo Corea? ¿Cómo se ha desarrollado Corea a través de los años? Que pudiéramos, digamos que tomarlo como una referencia. Sí, y hemos escrito de eso, dicho, igual los invito a que nos busquen por ahí en las redes, en los diferentes reportes y artículos que hemos hecho, pero Corea es un país que sí hizo la tarea en su momento, vio la oportunidad y se desarrolló, ¿sí? Si queremos ver algunos datos contundentes y de alguna manera al verlos, la verdad es que cuando yo hice el análisis, pues sí me preocupé, dije, de una manera dejamos de hacer muchas cosas en el pasado, pero ahorita es la oportunidad, también me sentí de alguna manera cómodo en ver algunas cosas, porque es el momento para poder hacerlo. Okay. ¿Sí? A ver, si vemos los datos del PIB, creo que todos tenemos contextos del tamaño de las economías, ¿no? Y de la extensión territorial. Y si no, pues por ahí lo podemos buscar en las redes. Si vemos el PIB que tenía Corea en dólares, ¿sí? Y vemos el PIB que tenía México, ambos países de 2005, 2006 hacia atrás, ¿sí? Viéndonos hasta los 80s, hay una correlación entre los dos países casi del 95%, por no decir 98%. O sea, eran muy similares, a veces más arriba México, inclusive a veces más abajo Estados Unidos. Pero si vemos la extensión de los dos países, pues es evidente que vaya, nos extraña, vaya, debería de ser México mucho mayor, nada más por extensión territorial. Ahora, se empezaron a separar 2009-2010. Exactamente, después de la crisis. Después de la crisis, exactamente, pero coincidió de alguna manera y detonó. Pero Corea hizo su tarea 10 años antes, o sea, si no es que más. Y ahorita si quieres empezamos a rebotar esas ideas de qué hizo. Pero fíjate, otro dato también interesante, que es una medida de que se están haciendo las cosas bien o de que no están haciendo, es el PIB per cápita. El PIB per cápita, de alguna manera, es ponerlo si quisiéramos ponerlo de manera sencilla, el PIB per cápita es lo que aporta cada ciudadano de un país a la economía. ¿Sí? Se calcula de manera el PIB entre el número de la población. En el caso de México, ahí es evidente, vaya, ahí sí es normal que el PIB per cápita de Corea es mayor, porque pues al poner el PIB arriba y menor población abajo, pues se hace mucho más grande. Si vemos el PIB per cápita que tenía Corea y México, y me voy a ir muy atrás para poner el contexto, en los 80s, si nos vemos en los 80s, más o menos México, que es la referencia, ¿no? Los 80, $5,000 por habitante. Corea, 16,000. Dices, bueno, el tamaño de la población, 3 veces, vaya, ya es una relación estadística si lo queremos ver así. Pero si vemos ahorita, el PIB per cápita en México sí ha crecido, pero ha llegado muy apenas y de repente rozando los $10,000 por habitante. En Corea anda alrededor de los $63,000. O sea,
Y se detonó otra vez a partir de lo que decíamos ahorita, 2005, 2008, por ahí, se detonó. De La pregunta es, ¿qué hizo? De 3 veces se fue a 6.5 veces aproximadamente. Sí. Ok, entonces algo han estado haciendo que debiera analizarse. Es correcto. Ok, entonces, ¿y qué ha sido lo que ha estado haciendo? Pues mira, todos sabemos, y ahorita lo hemos conversado, que uno de los grandes retos, y no necesariamente es el más importante, pero es uno de los más relevantes, investigación y desarrollo. Si vemos lo que Corea del PIB, lo que destina a investigación y desarrollo, otra vez me voy a ir hacia atrás, ¿no? Para que vean el contexto. Y es un caso interesante de ver, es por ejemplo Corea en el 96, vamos hasta el 96. Okay. Corea invertía 2.6% de su PIB en investigación y desarrollo. Cuando hablamos de investigación y desarrollo es tanto gobierno como iniciativa privada, vaya, y apoyos y demás. Si quieres ahorita hablamos un poquito de eso, que es interesante. México en ese entonces 0.5% del PIB. Dices, bueno, y se me hace mucho. Y se me hace mucho, sí. Pero bueno, punto 2. Vaya, punto 2. Sí, punto 2. Ya. Estaba pensando en el 2021. Ok, correcto. Okay. ¿Qué sucedió con Corea el año hace 2 años? 4.3%. 4.3%. Casi lo duplicó. Exactamente. ¿Sí? Ahora sí, con México, ¿qué hizo? De punto 2 en el 96 se fue a 0.5. Lo duplicamos, pero es otro nivel, vaya. Sí. Es obvio. No. Sí. Y ahí es donde está el freno, ahí está el brinco a los 64,000 dólares. Si tienes una inversión pobre, vas a tener un rendimiento pobre. Ok. Ahora, alguien, vaya, no sé si te preguntaras, vaya, ¿qué invirtieron? O sea, ¿en qué sectores invirtieron? Ok. De alto valor agregado. ¿Y cuáles son esos productos de alto valor agregado? Inversiones, patentes. Exacto. O sea, empezaron a generar patentes. ¿Sí? Y ahí es evidente, podemos decir los números, pero vaya, son muy simplemente para el contexto, pero por ejemplo en 96 Corea generaba 8,700 patentes en promedio. Ok. ¿Sí? Bueno, no patentes, hay que aclarar, solicitudes de patentes. Ok. Y entre más solicitudes de patentes se tienen, pues evidentemente más registros. Tienen más registros. Eso quiere decir que no todas se otorgan, pero al menos la solicitud, que es la que se puede contabilizar, 8,700. Y eso es un parámetro de que se está haciendo investigación, porque a lo mejor una solicitud de patente no se convierte en una patente, pero se generó conocimiento, que a la par va a generar otras solicitudes. Y aparte Corea es un lugar que respeta lo que tiene que ver con el derecho, el Estado de Derecho. Y digamos que el tema del respeto a la propiedad intelectual, la propiedad industrial, es un tema bien importante en países desarrollados. Entonces esas patentes se supone que obviamente están generando mucha tecnología, mucho conocimiento. Ok. Sí, y si no hay protección, pues también tiendes a no compartir. Y eso no genera más investigación y más conocimiento. Estoy de acuerdo, totalmente. Sí, en el caso, siguiendo con estos datos de solicitudes de patentes, 8,700 contra 181 solicitudes de patentes en México en el 96. Prácticamente nulo. Exactamente, ¿sí? O sea, ahorita si nos vamos, sí creció México en la parte de solicitudes de patentes a 1,700, 1,765 patentes 10 solicitadas. veces. 10 veces. Aunque siguen siendo pocas, de 181 a 1,700. Por la cantidad de personas que tenemos, la cantidad de universidades que tenemos que son reconocidas a nivel mundial, la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, algunas otras, vaya, se puede generar conocimiento y más, vaya. Sí. En el caso de Corea, pues pasaron de 8,000 a 17,542, si queremos ser más exactos, en el 2021. Híjole. Sí, es un número muy respetable. Y porque hicieron la tarea, ¿sí? Hicieron la tarea. Ok. Ahora, un país que tiene, digamos, un nivel tan sofisticado en temas de conocimientos, eso se traduce en que es un país que genera, que exporta, ¿no?
¿Y cómo andan ahorita ellos en las exportaciones? Mira, ese es el otro caso que también que habría que analizar, que nos da el parámetro de que tenemos la gran oportunidad en México ahorita. Una es lo que estamos comentando, un poco recapitulando el caso de Corea para entrar en la parte de exportaciones. Una, pues es evidente que se requiere más apoyo a la parte de investigación y desarrollo para poder generar más patentes. Que eso lleva a los datos, al resultado, vaya, al crecimiento del PIB per cápita. Ahora, las exportaciones. Ahí ellos se enfocaron a los productos. Ellos dijeron, vamos a armar todas las políticas económicas que vayan dirigidas a lograr exportar o volvernos el referente de exportación de los productos de alto valor agregado. ¿A qué me refiero? Lo que estábamos diciendo ahorita, ¿sí? Temas de computación, temas de autopartes, temas de lo que vienen siendo todos los dispositivos eléctricos, electrodomésticos, automóviles, aeronáutica. Todo esto fue en lo que se concentraron y empezaron a exportar. ¿Sí? O sea, se convirtieron de un país con un déficit a un superávit comercial. Y algo bien importante, que da un parámetro para un país. Hay muchas referencias, pero un dato referente es si es un país que recibe donaciones o da donaciones económicas. Corea era un país que recibía donaciones. Después de la guerra, un país destruido que se fue armando poco a poco. Empezó a crecer, se formuló, vio esta oportunidad y ya ahorita es un país que otorga recursos al mundo, a algunos países. Altamente generador de riqueza. Si generas y contribuyes, es que eres un país desarrollado. Actualmente, ¿cómo estamos nosotros en México en esos temas? Mira, estamos caminando. Otra vez voy a volver al dato del PIB per cápita, porque es el referente. Y vamos a volver a los 80s, 90s y hablar de maquilas. Creo que ahí también tú tienes conocimiento de esto. A ver, las economías empieza a verse su crecimiento en función de cómo está compuesta su economía. Si le clasificamos, la podemos clasificar en tres economías que son meramente enfocadas a recursos. ¿Sí? Recursos naturales. Recursos naturales. Luego están y simplemente ensamblar. ¿Sí? Que hablamos ahí de algo que me refería de maquiladoras. Recursos humanos, la mano de obra. Exacto, mano de obra barata, que era algo, hablábamos que, bueno, sí, pues volteaban a ver a México, vámonos a México, vaya, y nos llenamos de maquiladoras en la frontera, ¿no? No estoy diciendo que sea mala la maquiladora, pero habría que ver qué tipo de maquiladora. Sí, no, tienes que conocer tu contexto, por qué eres un país atractivo para el mundo, ¿no? Y, digamos, la primera etapa, un país de recursos. Un país de recursos, y ahí volvemos al referente, el PIB per cápita. Ahí el PIB per cápita, el parámetro, es que los países que se enfocan a esto, de recursos, sus PIB per cápita andan en $5,000 por persona. Si volteamos a ver el PIB per cápita de México en ese entonces, era eso en promedio, ¿sí? Un poquito más, vaya, pero ahí andaba, ¿no? Después existen las economías que vienen siendo más de inversión, economías que importan el capital y lo transforman y generan o importan tecnología. ¿Sí? Y transforman esa tecnología, empiezan a realizar. El caso es China. Si recuerdas, hace unos años nos decíamos que hay chinos por todo el mundo agarrando productos, llevándolos a su economía. Y hablaba mucho de piratería, hay que decirlo. Es un país que no respeta la propiedad intelectual. Exactamente. Pero empezó a cambiar eso porque empezaron a generar innovación. Y ahí se convirtieron en el país que traía crecimientos de 12%. Que bueno, ya le hemos hablado en otros episodios que ya andan ahorita en 5%. Pero bueno, ahí no me voy a meter Sí, tuvo un boom y desarrolló de un país rural a un país manufacturero y supieron evolucionar de un país de recursos a un país de inversión. Empezaron a crear un valor agregado y detonaron impresionantemente los crecimientos anuales de China, ¿verdad? Y ahí
esas economías, con los recursos 5,000, estas economías que vienen siendo más de inversión y de importación de tecnología, su PIB per cápita debe andar en 10,000, ese es el parámetro, cosa que rebasó Corea, y bueno, por supuesto que China. Es 64,000. Ahora, pero no queremos estar ahí. Hay un tercer nivel que es importante, que viene siendo el de innovación. Todo lo que viene siendo el empuje para generar alto valor en los productos y el crear patentes, solicitudes. Entonces, empuje e inversión, digamos que lo podríamos clasificar en esos que proponen, en esos que crean un valor agregado y lo están ofreciendo al mundo. Exactamente. Y están generando, ahora sí que patentes. Ahí el PIB per cápita debe rebasar los 20,000. O sea, por eso Corea, que quedó ahora sí que mucho muy arriba de esos 20,000, pero es donde queremos estar como país. Ahora, ¿dónde está México? México está en medio. ¿Sí? No ha llegado a los 10,000, que es el parámetro de la importación. ¿Cuántos están? ¿5,000? No. Andamos más o menos en unos 9,500, más o menos, dependiendo. Actualmente. Algunos años ha brincado un poquito arriba de 10,000, pero bueno, es un parámetro. Pero la idea es que consistentemente esté por arriba de 10,000, 20,000. Por eso Corea lo rebasó por mucho, porque hizo la tarea. Ahora, la buena noticia es que ya estamos en los 10,000 y ahorita tenemos toda la oportunidad para poder desarrollar. 2023 ya alcanzamos los 10,000. Rozándolos, más o menos. Habría que ver los datos del cierre, pero más o menos andamos cercanos a los 10,000. Entonces estamos en la segunda etapa, empuje de inversión. Exacto. O sea, una economía que actualmente está en ciernes en tema de proponer patentes, innovación, desarrollo. Exacto. Ok. Por eso aquí es muy importante con todo este tema de nearshoring el apoyo a las pymes. No nos hemos desviado, regresemos un poco a la parte de las pymes. Aquí es lo que hablamos del apoyo de la triple hélice. Gobierno apoyando en la parte de recursos, facilitación de toda la parte de tramitología, la parte fiscal, Estado de Derecho. Luego la parte académica, también haciendo lo propio y aportando conocimiento, más ingenieros, todo el tema de negocios creciendo, y la parte empresarial. Si estas tres están alineadas de alguna manera, pues es evidente que se tiene que generar más solicitudes de patentes, más crecimiento y, como bien nos estás diciendo, pues innovación. Ok. Entonces, digamos que yo me acuerdo de una estadística que se comenta en temas de en el ámbito empresarial, empresas familiares. Las empresas que son familiares dicen que en los primeros años la mortandad es del 80%. Digamos que la primera generación la mortandad es del 80%. Ya la segunda generación la mortandad baja, pero estamos hablando que en México pareciera ser que la pequeña y la mediana empresa se renuevan y crecen muy seguido. Es decir, es un sector altamente volátil, y es altamente volátil porque no tienen acceso a una serie de recursos que una empresa grande sí lo tiene, ¿no? Entonces, son empresas altamente mortales, pero curiosamente es el motor que mueve la economía mexicana. Pareciera ser entonces que una de las grandes uno de los grandes retos que tenemos en México es preservar y hacer crecer a las pymes, ¿no? ¿Cuáles serían, para tu gusto, la pirámide de información que necesitan las pymes para ese efecto? Mira, la parte de la empresa familiar, son la mayoría de las pymes. Empezamos este capítulo hablando de los grandes retos. Ya mencionamos algunos, pero algo bien importante es cuando pasa el relevo de la primera generación, que es lo que estás diciendo. Es importante que ese relevo se dé de manera ordenada, pero con una visión del entorno que se está viviendo actualmente.
porque parte de este relevo se da, pero no al 100%. Y todo eso no permite el actualizar, porque bueno, pues, con el paso del tiempo, la primera generación pues tenía otra visión sobre cómo funcionaban las economías, los mercados, y lo ven, y el mundo, vaya, y lo ven muy, muy estático, y las cosas sí se hacen, y generalmente no se tomaban tantos riesgos, porque no había tantos riesgos en el entorno. Ahorita, vaya... Era un papá manufacturador. Exacto. Igual que la economía. Un papá que se supo mover en un ambiente, desarrollar. Y el hijo o el nieto, lo que está sucediendo es que está en un contexto globalizado, compitiendo con empresas que tienen tecnología, acceso a financiamiento y acceso a una serie de elementos que te pueden poner en desventaja si no sabes que están ahí, ¿no? Entonces, la segunda generación es una generación que tiene que absorber demasiado conocimiento y aprender a obtener ciertos recursos que la generación antigua no sabía, ¿no? Sí, lo acabas de resumir, vaya, la parte del acceso. Si hay que cambiar una empresa y aprovechar esa oportunidad, se requiere acceso a financiamiento. Y no hay la disponibilidad de ese financiamiento para algunas de las pymes, muchas de las pymes, porque es capital de riesgo, vaya. Ahora, esa es vaya, habría que generar por parte del sector financiero esos recursos hacia las pymes para que puedan transformarse. Y ahí el papel que juega la banca de desarrollo es fundamental. ¿Sí? Entonces, por eso ahí debe de entrar también el gobierno a impulsar todo esto junto con el sector financiero privado, vaya, de una manera. Ahora, el otro viene siendo todo el tema de tecnología. ¿Sí? Muchas veces las empresas no se quieren actualizar o no quieren entrar al juego digital. Y no porque las nuevas generaciones no lo quieran hacer, simplemente porque no están transfiriendo toda la parte de la operación o del funcionamiento de la empresa a la segunda generación. ¿Sí? Entonces, vaya, hay algunos datos contundentes por ahí que traigo en la parte de lo que viene siendo un estudio que hizo Ernst & Young, ¿sí? En Latinoamérica. ¿Sí? Más o menos entrevistó a 700, 800 líderes de pymes en Latinoamérica. Ya hablamos de Latinoamérica. Y les preguntó sobre todo el tema de transformación digital. Vaya, ¿por qué hizo este estudio? Porque el tema de nearshoring, lo que están demandando esas empresas es, a ver, traes temas de transformación digital, tienes buenos sistemas, tienes control de ciberseguridad y todo eso. Y la verdad es que a todas las empresas, bueno, a la gran mayoría de las pymes, concluye ese estudio que les faltan muchos temas de este ámbito, todo el tema digital. Ahora, y estamos hablando de esta encuesta entre 700, 800 líderes de Latinoamérica. Las que han hecho transformación, ese es el dato interesante, las que han hecho transformación, aproximadamente el 40% lo han hecho, sí, lo han hecho, pero porque se los pide su cliente. Dice, oye, yo te contrato, yo te integro como mi proveedor, sí, solo si haces una modificación en su transformación. Es decir, el 60% de las empresas no cuentan con la tecnología que te demanda el nearshoring. Exactamente, aproximadamente. Digo, de acuerdo a este estudio, habría que verlo a detalle, pero el 37% de las empresas en LATAM lo hacen porque se los piden. Exacto. Es decir, que es un tema una asignatura que dejas pendiente porque no quieres invertir en esos temas, ¿no? Entonces, es importante, pero ahí estamos viendo que los países latinoamericanos no les gusta invertir o no están acostumbrados a invertir en tecnología. Y hay una razón, o al menos es lo que yo creo que es la razón, porque se meten a la parte operativa del negocio. Es importante. Vaya, lo que hacía el papá, lo que hacía la primera generación. Exactamente, y es operar, pero a ver, hay que entrar a la parte estratégica. ¿Sí? Y ahí entra un tema, pues si quisiéramos poner un ejemplo de por qué es tan importante que sí dediquen un espacio en la parte de la planeación estratégica de estos temas, es que ya no se requiere tanto, sí se requiere, vaya, pero la parte de un negocio de operación, es el core del negocio, obvio, si no se vende, no cree.
pero también hay que entrarle a toda la parte que viene siendo inteligencia de negocio. Es decir, ahorita las empresas que no tienen o no visualizan o no empiezan a hacer análisis con datos, allá pues no pueden adelantarse a lo que viene. Ok. No saben dónde están. Exacto, no saben dónde están, y luego las decisiones que toman, pues las toman con la información generalmente interna. Que es información limitada. Es correcto, ¿sí? Ok. ¿Sí? Y ahí hay que pasar, generalmente las decisiones las toman con información del pasado, o hacen pronósticos, o hacen proyecciones, hacen todo el tema que promedios móviles y que hacia adelante, y qué va a suceder, pero ya es, vaya, lo que sucedió en el pasado no necesariamente va a suceder en el futuro. Sí, no tienes el control de tu futuro. Tienes que ver el futuro, y no nada más es qué va a suceder, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer que suceda eso? Okay. Y eso lo haces con inteligencia de negocios y con datos, vaya. Ok. ¿Cuáles son entonces los desafíos en materia económica actualmente y política que pueden afectar ahorita en este momento a los pymes en el 2023 con miras al 2024? Fíjate, tú lo mencionaste hace rato, la parte de pues elecciones. Vaya, de hecho, uno de los desafíos que siempre tienen todas las pymes, no es porque estamos ahorita en coyuntura, y ahorita si quieres hacemos una recapitulación de todos, es la parte de la volatilidad y los ciclos de los negocios o de la economía. Entonces, ahorita vamos a entrar a un ciclo en el cual interno, que se va a mezclar con la parte de todo lo que está a nivel global, la parte geopolítica, que son las elecciones. Que te genera un slowdown, ¿no? Se minimiza la actividad pública, se baja un poco la expectativa de la inversión extranjera para ver qué sucede en México, ¿no? Entonces, digamos que económicamente hablando hay una desaceleración. Puede darse una desaceleración, pero no es una desaceleración porque estemos cayendo en alguna... No. Que es profundo, simplemente siempre hay un ciclo que las empresas tienen que tomarlo con precaución. Pero también sí, vaya, nos podemos preocupar, pero más que preocuparnos hay que ocuparnos, es que esto también afecta la parte de la entrada de las inversiones. Sí, así es. Hasta que haya una nueva administración. Es correcto. Y esa nueva administración mande un mensaje a la inversión extranjera, ¿no? Porque no nada más es que llegue una nueva administración, lo que hace la administración entrando es calmar los mercados, dar confianza en México, y entonces se define qué tipo de inversión va a llegar al país, ¿no? Y ahí, bueno, también no quisiéramos ser aquí alarmistas y demás, pero a lo mejor no se cancelan inversiones, hay que dejarlo claro. Se suspenden en lo que, como bien lo decías tú, bueno, a ver, ¿quién va a estar ahora en la administración federal? Y luego todavía es un año, después de que se decide es un año, porque hay que visualizar cuál va a ser su estrategia, su plan de desarrollo. 2025 puede retomarse. Ahora, esto puede ser contrarrestado con todas las oportunidades de inversión, porque las empresas pues, también toman riesgos estoy de acuerdo en todo esto. Entonces, digamos que hay un riesgo y hay una oportunidad, y el rédito es, pues, obviamente, digamos que el costo-oportunidad siendo un poco redundantes, ¿no? ¿Quién entra al mercado? Porque a México no entras nada más por las posibilidades, sino muchas veces entran por una posición estratégica. Ya dijimos, la cercanía con Estados Unidos, pero también hay muchos fondos de inversión que entran porque México es estratégico en Latinoamérica. Entonces es un sí o sí, tener que ocupar un territorio. En tema de inversión en, no lo sé, por ejemplo, los que invierten en industrias específicas, en educación, o en tema de productos médicos, o lo que fuese. Entonces, esas decisiones ya están tomadas independientemente del tipo de gobierno que vaya a suceder al actual, ¿no? Obviamente habrá algunos sectores que tienen más riesgo que otros, que ya los hemos visto a través de los años, y creo que hemos visto la parte más dura. Hemos visto la parte en donde la inversión se ha restringido un poco en energía, se ha restringido en temas de servicios públicos, en almacenamiento de oil and gas, pero aún así ha sido
no ha sido, te diría que tan agresiva la política de limitar la inversión extranjera como uno hubiera pensado. Suponemos que en la siguiente administración, fuere quien fuere, tendría que tener una continuidad en el desarrollo económico para hacer sostenible su política económica como corriente o como lo quieras llamar, ya sea que sea derecha, sea izquierda, sea centro, aunque va a ser izquierda y ¿qué te gusta? Como que será centro derecha. El punto es, ambos están interesados en generación o atracción de inversiones extranjera y generación de recursos para México, ¿no? Y estaba leyendo el periódico y me gustaría que nos comentaras un poquito eso dicen que va a haber un déficit fiscal para el próximo año. ¿Cuáles son las razones de eso? Mira, es bien interesante todo lo que estás diciendo en la parte de... México tiene que... La parte gubernamental, la parte de las... Vaya, quien quede en el poder, entiende que lo que hay que hacer es posicionar a México. Sí. Hay que posicionar a México. Aquí el tema que van a empezar a visualizarse, a observar para los inversionistas que están pensando venir y los que ya están aquí, es cuál va a ser la visión y por dónde se va a caminar y qué se va a apoyar. Vaya, todo lo que estamos comentando es evidente que lo conoce la parte gubernamental, lo va a hacer. La pregunta es qué tan aceleradamente lo va a realizar. Ahora, el tema ahorita que decías tú, que bueno, pues se cuestionan algunos temas del presupuesto. Ahorita estamos en un proceso que entregaron el presupuesto para el siguiente año, el Congreso, y se hablan de varios datos, pero algo que llama la atención mucho es el déficit fiscal y lo que viene siendo el tema de la deuda. Digo, suena lógico poniéndolo de una manera sencilla. Bueno, pues si tenemos un déficit, un faltante de dinero, pues ese dinero tiene que salir de dos lados. Vaya, puede ser de impuestos o de deuda, ¿sí? Ahora, y la otra pregunta es, ¿por qué el déficit? Vaya, ¿por qué se está gastando más? Bueno, el déficit, y vaya, viendo los números y revisamos el presupuesto de ingresos y gastos, pues ese déficit proviene en una parte importante de lo que viene siendo los apoyos sociales, ¿sí? Que está muy bien, vaya, eso hay que apoyar a la sociedad y demás, pero hay que ser ordenado también con esto. ¿Ha crecido mucho? Pues mira, han sido pues todos los apoyos sociales que conocemos, vaya, la parte de a los estudiantes, a la juventud, a la parte de los adultos mayores, toda la parte que viene siendo también, bueno, los gastos también de infraestructura que se han estado dando también, de alguna manera no son directamente sociales, pero bueno, sí aportan a la economía, sin duda, vaya. Es evidente que, por ejemplo, el Tren Maya, vaya, va a aportar a la economía. Pero bueno, se necesitan recursos para concluir todo esto. Y se está incrementando lo que viene siendo la deuda. No se están creando nuevos impuestos, es evidente, porque bueno, pues también no es tema ahorita en cuestión de años electorales creo que el ahorro, ¿no? Exactamente. Entonces dices, estoy apoyando a la gente con varios programas sociales, y a los que tienen dinero y ahorran los estoy grabando. Pero bueno, entonces se está grabando a la riqueza. De alguna manera estás apoyando programas sociales en un año electoral. Bueno, pero el tema entonces... Déficit, la deuda es un tema. La deuda es un gran tema para la administración que viene, pero será problema de la próxima administración. Si algo van a tener que tener de tarea prioritaria es cuidar todo el tema de la deuda. Mira, el país tiene recursos, porque generalmente hablamos de deuda. No estamos hablando de un 1994. Era donde iba, exactamente. Vaya, tenemos cómo cubrir, pero estamos en los límites. Hay un parámetro bien interesante que me gusta siempre mencionar, es que el parámetro
que se tiene a nivel internacional, que de hecho es el que usan para estar observando los países que están en la Comunidad Económica Europea, es el porcentaje de la deuda respecto al PIB. Okay. El parámetro es el 50%. Okay. Ahorita México anda entre los 45, 48%, o sea... Ahorita. ¿Y qué se planea para el 2024? Bueno, ahí habría que ver los estimaciones, no he hecho el análisis, pero habría que revisarlo. Ajá. Pero sí es algo que se tiene que observar porque ese parámetro también ahuyenta inversiones. Y las calificadoras de la deuda también están advirtiendo, de alguna manera le han hecho la observación a México de que cuide ese parámetro porque puede ser un punto entre algunos otros que también analizan para poder reducir la calificación de un grado de inversión a uno que sea no grado de inversión. Y el pasar a un nivel de grado de inversión, de no inversión, es salida de inversiones. No estamos ahorita en ese nivel, pero por eso digo que es muy... Te llamaría la atención de un tema, o más bien te lo preguntaría. Viendo hoy el tipo de cambio, ¿qué te refleja eso? Mira, el tipo de cambio es un parámetro. De hecho, bueno, eso probablemente lo vayan a ver en unas semanas. Pero el tipo de cambio te marca, si sube, significa, si se deprecia de una manera, algún parámetro habría que voltear a ver si hay una salida de capitales o reacomodo de capitales. Porque vaya, no es que esté saliendo el capital, aquí están reacomodando los capitales. Y si se aprecia, que es lo que ha estado sucediendo en los últimos meses, ya años, que preocupantes para algunos, ¿no? Para los altamente exportadores. Exacto. Pues dices, oye, espérame, ya no me está saliendo. Así es. Pero por lo que viene, ahorita que me preguntabas, mira, se ha estado depreciando el tipo de cambio marginalmente, porque Estados Unidos ha estado en una situación en las cuales dice si ya va a empezar a bajar las tasas de interés o no las va a bajar o las va a aumentar. De eso va a depender qué tan volátil se vuelve el tipo de cambio hacia adelante. Si Estados Unidos el resto del año, porque ya dejó sobre la mesa que probablemente hay un incremento más de las tasas de interés. Al ver ese incremento en las tasas de interés es probablemente que haya cierta volatilidad en los mercados y se detone el tipo de cambio, se deprecia un poco. No exponencialmente, pero se va a empezar a depreciar. Y en el momento que empiece a bajar la tasa de interés de Estados Unidos, los capitales se van a empezar a reacomodar y se van a salir de donde entraron. Entonces probablemente tengamos una ligera depreciación ordenada, porque también la baja de tasas de interés es ordenada, pero vaya, no veo yo el siguiente año como acabemos en los 17.50, cercanos a los 17. Vaya. Yo creo que vamos a andar en los 18.5, vaya, que creo que es un número saludable. Porque ese capital golondrino en una época de elecciones no se iría para México. Sí. Exacto. Entonces ese capital golondrino que tal vez salga de los Estados Unidos por la política que vaya a tener en las tasas de interés, iría a otros mercados. Va a salir lo que entró, va a salir lo que entró, vaya, porque son capitales que buscan rendimiento, vaya. Es correcto. Y ahorita con la inflación y con las tasas de interés que tenemos en México, pues se hace atractivo aquí. Y además de que estamos económicamente sanos, a pesar de lo que podíamos ver en algunos datos, estamos económicamente Entonces el riesgo-beneficio, nos sigue siendo atractivos el riesgo-beneficio. Exactamente, ¿sí? Entonces, vaya, ahora también hay que ver, habría que analizarlo, igual a lo mejor puede ser tema de otro capítulo, es las empresas exportadoras. Las empresas exportadoras nosotros podemos estar felices, vaya, pero las empresas que exportan, al final de cuentas, están recibiendo menos ingreso. Sí, es correcto. Entonces, eso habría que analizar. Y muchas de esas son pymes. Y era donde iba. Todo esto que estamos conversando ahorita de salidas de capitales, en movimientos de tasas de interés en Estados Unidos, en México, pues las pymes no lo observan, regresando un poquito a la parte de números y de a la información, al conocimiento. Exactamente, entonces necesitan estar viendo toda esa información para tomar decisiones de forma anticipada, vaya, y poder estar a la par con lo que solicitan las empresas transnacionales que estarían llegando a México. Y vaya que eso es un tema, a mí me está tocando
ver varios temas de pymes, precisamente en temas, ya no digas de tecnología, en cuestión de evolucionar, sino en temas de anticorrupción, en temas de sotificación de una empresa familiar a pasar a ser una empresa institucional. Eso cada vez te lo piden, no nada más tus clientes, tus proveedores, porque las empresas mexicanas al final del día pueden tener proveedores de tecnología importantes que tienen la prohibición y o limitación de hacer negocios con empresas mexicanas que no tengan un cierto estándar. Un estándar la parte de gobierno corporativo, ¿no? Entonces, parte del gobierno corporativo, parte de anticorrupción, cumplimiento de normas en lavado de dinero, cumplir con ISOs en todas las materias que te puedas imaginar, en materia de tecnología, en materia de el mero cumplimiento normativo. Muchísimas empresas te sorprendería, y ya no hablo de las mexicanas ni de las pymes, de las grandes también, no tienen una idea del cumplimiento normativo que deben de tener en materia de you name it. Hay demasiados temas de cumplimiento normativo, y estoy hablando desde normas oficiales mexicanas o cualquier otro tipo de estándar que no conocen. Fíjate, y si lo tuviera, vaya, entramos al tema, hace rato mencionamos que algo también que les duele mucho a las pymes es la falta de financiamiento. Si tuvieran esto, tendrían más acceso a financiamiento. Por ponerte un ejemplo, vaya, si quieren emitir deuda, o si quieren, vaya, vamos a pensar positivamente, financiarse en la bolsa, vaya, con la emisión de acción, necesitan tener todo esto que estás mencionando. Sí. Entonces están dejando pasar dos áreas de financiamiento posible para las pymes, porque al final de cuentas, al no tener esos accesos a financiamiento, pues tienen acceso a financiamiento más caro, que es la banca, o que es la parte también de socios, que de alguna manera, bueno, pues tienen que abrirse a la parte y que limita tu crecimiento, porque es acceso limitado a capital. Es correcto, sí. Entonces, vaya, todo lo que estás mencionando es súper importante para poder tener acceso a estos dos tipos de financiamiento. Es correcto. Yo creo que, si estás de acuerdo, en la próxima sesión tendríamos que continuar con el tema de pymes, sacar muy puntualmente las oportunidades que tienen y los retos que se tienen en varios temas para crecer. En temas que estamos platicando, acceso a los mercados de dinero, en temas que tienen que ver con sucesión, en temas, sabemos que tienen que, y creo que hoy hemos agotado el tema de todo lo que tiene que ver con innovación, con desarrollo, con investigación, y hay muchísimos otros temas que pueden ser del interés de estas empresas que son altamente generadoras, que son uno de los motores más importantes para el país y que tienen una mortandad impresionantemente alta, y que todos estos temas, pues, de alguna manera les son de interés, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a hacer una cita para volver a hablar del tema y tratar de dar un contexto global de todas esas oportunidades e ir atacando una por una. ¿Qué te parece? Y darles, me gusta la idea, y también darles al auditorio que nos escuchan también algunos elementos, algunos tips de cómo implementar este tipo de cosas, cómo acceder a todo este tipo de cosas, pues para que de alguna manera puedan detonarlo, que muchas de estas, bueno, pues las desarrollan aquí en el despacho, y bueno, pues lo que requieran, bueno, pues los pueden buscar para poder apoyarlos en este desarrollo. Hoy fue el capítulo 10 y en el 11 abrimos la caja de Pandora, ¿no? Vamos a hablar de todos esos temas, vamos a ver qué es lo que se requiere y vamos a estar hablando de cómo ir solucionando cada uno de esos problemas. Excelente. Ok, pues muchas gracias por estar aquí. No. Y pues esperamos ahí para que nos escuchan y sigan los podcasts.